Ok. Saludos a todos y a los que a todos que nos escuchan por Zoom y si eventualmente se sube la prédica a YouTube, también saludo, ¿verdad? Para todos en YouTube. Somos la Iglesia Bautista del Séptimo Día en el barrio de Yamala. Mi nombre es Adrián González y el título del sermón de hoy se llama La promesa del Altísimo. Quiero comenzar primero, ¿verdad? Con una oración. Padre Celestial, gracias, amadísimo Creador, porque estamos en tu sábado. Nos podemos deleitar en tu descanso sabático. Padre, seguimos pidiéndote por los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Pedimos bendición aun cuando no la merezcamos, Padre. Pedimos tu piedad, pedimos tu misericordia. El mundo atraviesa un momento extremadamente difícil donde hay miles de personas muriendo, donde la salud de las personas está quebrantada, donde los sistemas de salud de los países han colapsado, los hospitales, no hay suficiente personal ni máquinas de respiración para tantas personas. Padre, necesitamos tu intervención. Amén. Sabemos que hay promesas que nos has dado sobre eso y en ellas confiamos, Padre. Amén. Gracias por la bendición de poder estar reunidos. Te pido que bendigas las palabras que has puesto en mi corazón y que sean de crecimiento para todos. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El sermón, como les comenté, se titula La promesa del Altísimo. Feliz sábado nuevamente a todos, hermanos y hermanas en Cristo. Todos sabemos que nos encontramos, ¿verdad? Precisamente viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial. El mundo que conocemos, o mejor dicho, que conocíamos, pasa por una serie de eventos no antes vistos por nosotros. Sí han pasado en la historia anteriormente, ¿verdad? Pero nuestra generación es probable que no haya visto una pandemia de este tamaño, ¿verdad? Estamos viendo algo no antes presenciado por nuestros ojos, ¿verdad? Aun cuando sí está en la historia, situaciones similares. Son unos eventos que están pasando a nivel mundial, que no solamente es el coronavirus, que están pasando un montón de cosas bien preocupantes. Particularmente, ¿verdad? El más que nos afecta, ¿verdad? Es estar encerrados en medio de esta pandemia y vemos las noticias que son poco alentadoras, ¿verdad? Sabemos muy poco sobre este virus. Sabemos que no hay una vacuna actual para tratarlo, ¿verdad? Y ni siquiera hay medicamentos que estén probados oficialmente contra él. Simplemente no hay una cura. Es un problema que es muy probable que ya nos haya pasado por nuestra mente en estos momentos en que nos encontramos una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Dónde estoy seguro? ¿Cómo me protejo? ¿Qué puedo usar para protegerme? ¿Quién me curará si me enfermo? ¿Verdad? Y sabemos que estando en nuestra casa es el lugar donde más seguro eventualmente podemos estar. ¿Cómo nos protegemos? Sabemos que tenemos que lavarnos mucho las manos, sabemos que tenemos que usar mascarillas si salimos afuera, y sabemos, ¿verdad?, una serie de instrucciones que se nos ha dado sobre cómo podemos protegernos mejor. Pero todas esas interrogantes, ¿verdad?, es bien normal que las tengamos en nuestra mente. Pero sepan que Dios ya se había adelantado a todas estas inquietudes nuestras. Si leemos en el Salmos 91,
21, versículo 1, que es el versículo clave de esta prédica, encontraremos la respuesta a todas estas preguntas. Y voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. El Salmos 91, versículo 1. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Pero ¿qué significa, verdad, esta respuesta que se nos ha dado, que se nos ha anticipado? Entonces quiero pasar al desglose de la definición de lo que es esta respuesta que Dios nos ha dado. Y voy a comenzar con la palabra habitar. Habitar significa morar, vivir habitualmente en un lugar determinado, un lugar de residencia, una casa o lugar para vivir. De ahí podemos hacer, ¿verdad?, algunos ejemplos para ir entendiendo más lo que viene siendo el contexto, para poderlo profundizar. Y por ejemplo, yo vivo en Puerto Rico, pero habito en San Sebastián, que es el pueblo donde vivo, ¿verdad? Y dentro de eso habito en el barrio Ay Bonito, que es Río, ¿verdad?, que es donde está situada mi casa. Pero para ustedes esto no es exactamente igual, porque aunque, por ejemplo, tenemos por ejemplo, la residencia de los pastores también es en San Sebastián, pero ellos habitan en el barrio Yamala. La familia Soto habita en otro pueblo, vive en Puerto Rico, habita en otro pueblo que es Moca, y así sucesivamente. Cristina, ¿verdad? Sí, Habita de Bayamón. en Bayamón. Así que, ¿verdad? Aunque habitamos en Puerto Rico, ¿verdad? Hay un desglose más exacto, podríamos decir así. Se expande más. Luego seguí con la palabra. En esta prédica googleé mucho, como dicen. Buscando la palabra abrigo. Sepan que en cuanto comencé a buscar la palabra abrigo en el internet de la definición, aparecieron un sinnúmero de imágenes en la pantalla. Ustedes ya se podrán imaginar. Habían de todo tipo de abrigos, de todas las marcas, de todos los colores y de todos los tamaños. Y sepan que estaban en oferta. Pero ya, ¿verdad? Cerrando la ventanita de la publicidad que me apareció en la pantalla en ese momento, pude encontrar que esta definición dice que la palabra primero que nada dice que la palabra viene del latín apricus, que significa defendido del frío. Y dice que es una prenda, ¿verdad?, que sirve para proteger el cuerpo del frío o evitar que se enfríe. También dice protección que ofrece algo o alguien ante una amenaza cercana o peligro. Lo que me hizo pensar qué tan importante es, ¿verdad?, para el ser humano estar abrigado. Y sobre todo espiritualmente, ¿verdad? Sobre todo cuando en esa definición menciona evitar que se enfríe. Es algo que podemos analizar, es bastante profundo. Luego seguí en mi búsqueda, busqué la palabra altísimo. Y dice que es una posición exaltada o lugar más alto. Ahí quise buscar, ¿verdad?, un ejemplo sobre eso, y si me fuera a referir particularmente sobre el lugar, porque dice que es una posición exaltada o el lugar más alto, para que podamos entenderlo, vino a mi mente de inmediato el que desde la escuela nos enseñaron que es el punto más alto del mundo, que es el Monte Everest, ¿verdad?, la montaña más alta, en el Himalaya, que
que tiene una altura, ¿verdad?, de 8.848 metros a nivel del mar. Y de inmediato vino a mi mente una pregunta que se las quiero hacer a ustedes. Y ¿es posible estar parado a nivel del mar, verdad? Y mirar hacia el monte Everest, a la punta, hacia arriba, con nuestros ojitos humanos, y ver con claridad lo que está ahí arriba, ver definido ese pico? Probablemente no, ¿verdad? Nuestros ojos humanos no fueron creados con esa naturaleza. Nuestra vista no puede hacer eso. En la búsqueda de la definición de la palabra acoger, encontré que acoger es recibir o admitir a una persona en tu casa, que también es proteger, servir de refugio o amparo. Y vino a mi mente, ¿verdad?, cuando un país le brinda a un individuo o a un grupo de individuos exilio político, asilo político, perdón. ¿Y qué es eso? Pues es un refugio que le otorga, ¿verdad?, este país a esta persona que usualmente es de otra nacionalidad. ¿Y qué abarca ese ofrecimiento? Pues abarca la esperanza de tener una nueva vida o de conservar la que tenías, ¿verdad? Porque muchas veces envuelve que una persona está siendo buscada en el país para ser procesada, y depende del tipo de gobierno, incluso hasta para ser asesinada. Luego en esta búsqueda sigo con la palabra sombra. Dice que es una imagen oscura proyectada en un cuerpo opaco sobre una superficie cualquiera, intersecada por los rayos del sol directamente. También dice que es un lugar donde no te da la sombra, donde no te da el sol, ¿verdad? Viene a mi mente qué bueno es cuando estamos en algún lugar donde nos está dando un sol muy fuerte, ¿verdad? Y de momento vemos esa sombrita, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha pasado? Y nos metemos debajo de esa sombrita y sentimos un alivio tremendo, ¿verdad? Es muy grato. Y ya para terminar de desglosar lo que es este versículo, una palabra muy grande, todopoderoso. Traté de conseguirles un ejemplo palpable como todos estos anteriores sobre esta palabra, pero lo único que se vino a mi mente es Dios. No se me vino ningún otro ejemplo posible sobre la palabra todopoderoso. De hecho, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8, yo el alfa y la omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Ese es uno de los versículos. Hay varios versículos en la Biblia que nombran a nuestro Padre como el Todopoderoso. Pero ya, vamos a terminar con lo que son el desglose de todas estas palabras. Ya una vez que la hemos desglosado, el versículo y las definiciones, podemos dar por certeza que el mensaje que Dios nos dio en el Salmo 91:1, que lo vuelvo a leer, tal como está escrito en la Nueva Versión Internacional, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Pues ya una vez desglosamos lo que está diciendo ese versículo, y es básicamente esto. Y quiero que analicen si alguna vez lo habían interpretado de esta manera, con la profundidad que todas estas definiciones, cuando las buscamos, nos entrega. Básicamente está diciendo el que vive y edifica su casa bajo la protección del más grande, recibe el refugio, el amparo
y será guardado, porque estará junto al que todo lo puede. Aleluya. Wow. ¿Verdad que es una excelente noticia? Sobre todo en estos momentos tan difíciles. Aunque no es la primera plana de los periódicos, de eso no se habla. Dios nos da aliento y esperanza en esta hermosa promesa. Pero ojo, hermanos, ojo, quisiera remontarme nuevamente a una pregunta que les hice al principio. ¿Es posible estar abajo del pico del Monte Everest y ver con total claridad con nuestra vista humana el pico del monte más alto del mundo? Sin duda no, ¿verdad? Nuevamente llego a la misma conclusión. Necesitaríamos unos binoculares, posiblemente, que amplíen nuestra visión, o incluso tal vez un telescopio, para poder, ¿verdad?, ver con claridad la punta de ese monte. Sepan que exactamente sucede así cuando intentamos con nuestra mente humana entender el por qué tantas cosas negativas que suceden en este mundo y estamos esperando que sean la ciencia o los noticieros los que nos den la respuesta que ya Dios nos había dado previamente. Dios ha puesto en nuestras manos lo que necesitamos saber ya sobre eso. Sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que tomar muchas precauciones, pero a todas esas interrogantes iniciales, Dios ya había puesto la respuesta en nuestras manos. Escudriñando su palabra, amén, las conoceremos mejor. Nuestra fe será reforzada. Encontraremos respuestas de esperanza como la anterior en estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando. En su palabra donde encontraremos estos binoculares que amplíen nuestra visión y acerquen nuestro corazón cada vez al Altísimo. Amén. Ese Altísimo que nos regaló esta hermosa promesa que dice y que se deben de llevar a la mente y al corazón. El que vive y edifica su casa bajo la protección del más grande, recibe el refugio, el amparo y será guardado. ¿En dónde? ¿En dónde estará guardado? Junto al que todo lo puede. Amén. El creador de todo. Sean todos bendecidos. Amén. Me voy a despedir con una oración. Gracias, Padre. Gracias te damos porque sabemos que eventualmente esto va a acabar. Sabemos que eventualmente veremos la luz al final del túnel. Es tu promesa. Y nosotros como cristianos nos amparamos en ella porque sabemos que tú cumples lo prometido. Gracias porque estamos bien en estos momentos, todos, nuestras familias, y te pedimos por los que no le están pasando tan bien, Padre. Derrama bendición sobre tu isla y sobre el mundo. Gracias, Padre. Enséñanos cada vez más a ser como Cristo, a imitarlo lo más que podamos. Gracias por la bendición que tenemos de podernos reunir libremente, aun cuando sabemos que hay países en donde no lo pueden hacer. Somos bendecidos. Estamos vivos, tenemos techo, tenemos comida, tenemos salud y sobre todo tenemos una promesa de esperanza que nos ha brindado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.